El miércoles, día de el ombligo de la semana. Así que importantes informaciones en el día de hoy. La información es uno como que cada día como uno oye cosas como que si hubiéramos perdido la cabeza. Como si hubiéramos perdido la cabeza. Quien suscribe estas informaciones de Pregunta Médica es un fiel admirador de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, igualdad de los derechos. Fue un presidente inspirador para Estados Unidos. Abraham Lincoln. El Estado de la Unión, Abraham Lincoln. Entonces Abraham Lincoln a veces se desvelaba. Se desvelaba buscando una solución a los problemas del Estado. Porque es que el Estado no se puede manejar de forma apresurada, no se puede manejar de forma repentina. Y había que tomar decisiones que él, como comandante en jefe es una palabra normal. Solamente Danilo se le ocurrió de que cambiara la director. Jefe no es un sacrilegio. Comandante en jefe es el presidente de cualquier país. Comandante en jefe. Pero había una estructura de jefatura que a Danilo le caía mal. Pero un hombre sin literatura y sin nada, sin ninguna formación, ese no ha leído 2 libros en su vida, completo. Quito jefe, de que directores, es el jefe de la policía. Porque es una estructura semántica de acepción del diccionario Larousse. Jefe. ¿Y por qué usted tiene que meterlo en sacrilegio? En consecuencia, Abraham Lincoln, comandante en jefe, presidente de Estados Unidos, a veces se desvelaba por decisiones de Estado que había que tomar. Por decisiones de Estado que tenía que tomar, se desvelaba. Y un día salió a caminar y se encontró con un niño que había desertado de su casa porque su perro Yat fue ultimado por su padre porque Yat, su perro, había cambiado de temperamento, se puso agresivo. Y eso resultó para allá un duro golpe. Un duro golpe. Para allá, para allá no, para Guillermo, para Daniel, que así era que se llamaba. Que su perro Yat fuera ultimado por su padre. Ya estaba desconsolado porque su hermano Guillermo se había ido a la guerra y solamente tenía a su perro, Yat. Entonces, él, igual que
que Abraham Lincoln fueron a desertar buscando una solución a su estado de desesperación, buscando una solución. El conflicto que le representaba a Daniel de no perdonar a su padre por haber asesinado a su perro. Él no lo entendía. Y Abraham Lincoln, la decisión que tenía en sus manos de mandar a fusilamiento a 14 soldados que habían desertado de la guerra. Que el que desertaba, el que se iba de la guerra, hizo facto, estaba en las manos del comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos, para su fusilamiento. Y Abraham Lincoln no quería el fusilamiento de esos 14 desertores que se habían ido de la guerra. Y se puso en una matiga, como dicen aquí, y se encontró con ese niño que también tenía el conflicto de volver a su casa, porque no quería perdonar a su padre por haber matado a su perro Yato. Y empezó una conversación entre ese niño y ese señor que resultó ser Abraham Lincoln. Abraham Lincoln le dijo que tenía esa confusión en su cabeza, tenía ese conflicto en su cabeza, que no quería fusilar esos 14 soldados que habían desertado, habían abandonado su deber de la guerra. Y Daniel le explicó que tampoco él tenía un conflicto con su padre porque no quería perdonarlo. Ambos fueron a los árboles, a los montes a meditar. Y Abraham Lincoln encontró una solución. Y la encontró en ese niño. Dice, pero si tu padre te ha dado tanto cariño como tú me dices, y nada más ha sido el único conflicto que han tenido, ¿por qué no hacemos un pacto? ¿Por qué no hacemos un pacto? Tú regresas a tu casa y yo no fusilo esos 14 soldados que desertaron de la guerra. Porque esos 14 soldados también han brindado excelentes servicios a la patria. Y así hicieron un pacto para que el niño perdonara y se fuera a su casa, y que Abraham Lincoln perdonara a esos 14 soldados, y Daniel perdonara a su padre volviendo a la casa. Por consiguiente, las decisiones de Estado no son apresuradas. Señor Abinader, no son apresuradas. Es en función de la patria, en que yo lacero la patria. Porque si bien es cierto que merecen un fusilamiento, desertar de su misión de soldado y dar la patria en medio de la guerra,
Si eso es cierto, no menos cierto es que son seres humanos que han dado su servicio y que quizás, hostigados por la guerra, decidieron irse. Entonces se hizo la comparación de esas dos posiciones, una de un padre que le había dado amor a un niño y que por una confrontación, una decisión de esos perros que se ponen rabiosos, había decidido ultimar a su padre, su perro. Y por otra parte, el presidente Abraham Lincoln, confuso, pero estos soldados también han dado todo por su país. Ya lleva 6 años la guerra de la Unión, de unir América del Sur y América del Norte y procesar los civiles y los derechos igualitarios de los seres humanos. En esa guerra era el que estaba Abraham Lincoln. Entonces, presidente Abinader, las decisiones de Estado hay que pensarlas. No son apresuradas. ¿Y cómo es posible? Yo estoy estupefacto que usted entre en contubernio, como que esto no le duele, que los deportados que no son de nuestro país, usted lo va a recibir. Pero yo no entiendo eso. No entiendo eso. No entiendo. No entiendo su decisión, presidente. Entonces, un resumen para yo organizar mis ideas. Lo que yo estoy oyendo en la noticia es que los deportados de Estados Unidos, obviamente, deportados por diferentes causas, los que deportan de un país, porque a nadie lo deportan si no tiene un delito, una transgresión, como se dice. Entonces, eso es lo que le da la potestad al presidente para deportar. Los ciudadanos correctos que siguen los lineamientos legales de convivencia de un país no reciben deportación, son los transgresores. Entonces, presidente Abinader, por ahí volviéndonos locos que estamos, yo espero, porque eso lacera la soberanía del país, que ese Congreso le diga no, por ahí volviéndonos locos, que los que no, porque aclarando, no son dominicanos, porque si usted es dominicano y le fue mal en un país y lo deportan, aunque sea malo, usted tiene que venir para su país, porque fue que usted nació. La patria no le puede negar. La patria no le puede negar. Pero esto no es de diferentes países, pero es volviéndonos locos que estamos. Suéltame. Bueno, pero para el aprendizaje, porque yo digo en mi casa que aquí se confrontan las ideas, se hace un consenso de las ideas para el aprendizaje. Yo le dejo eso a ustedes. Por eso puse eso de un presidente preocupado, con todas las potestades que le da la Constitución de Estados Unidos para fusilar esos 14.
Y ese hombre va al monte con la cabeza mala, que no quiere tomar esa decisión. Porque no tomar la decisión significa que sus congéneres adversarios le dicen, tú eres un flojo, porque que tú la de... Y entonces, y los que están ahí luchando, que no se van, ¿qué ejemplo tú le vas a dar? Tiene muchísimas presiones, y ese hombre va a un monte, con la cabeza mala, porque le llegó la orden, 14 hay que fusilar. Y se tomó todo el riesgo, la parte humana, se tomó todo el riesgo, pensando en eso. Y este presidente, pero lo que yo oigo en los medios de comunicación no es posible, porque siempre nos han dicho, nos han transmitido la información que no hay ningún inconveniente en los dominicanos. No importa en qué lugar hayan provocado transgresiones. Sus derechos son inalienables de tener el regreso a su país. Pero estos tipos no tienen que ver con nada. Con nada tienen que ver con eso. No me metas a cuentos de que no sean haitianos. Pero acá, pero tú estás jugando con la inteligencia de la gente. Y yo, mire, vivimos, por eso es que los antivalores están presentes. Entonces, los partidos políticos y las clases pensantes tienen que pensar, y tienen que ponerse a eso. Oh, el que no lo quiere, Estados Unidos no lo quiere. Y eso es, porque el presidente debe ser temperancia. La temperancia, ¿qué es la temperancia cristiana? ¿Qué es una de las medicinas naturales? La temperancia. La temperancia, me la enseñaron desde chiquito, es decir que no y decir que sí. Cuando usted dice que no, es que no. Eso no se puede. Es establecer la diferencia entre el sí y el no. Una de las medicinas naturales, la temperancia. Entonces usted tiene que decir que no, pero no, yo violo la Constitución. Haga lo que usted quiera. Entonces, los mandatarios así terminan mal. Porque a nadie le gusta desde el poder la cobardía, mirar al cobarde. A nadie le gusta eso. El soldado tiembla cuando tiene que fusilar a un acusado ya condenado. Tiembla el soldado en su puntería. Cuando también tira para matar a un hombre. Que aquel que empieza a temblar. Aquel que empieza a temblar. Ahí, cuando empieza a temblar, ahí es que el soldado que va a ejecutar la pena de muerte, a ese soldado, ahí es que le tira duro. Como yo le digo en la medicina, que lo he dicho a Serré, psiquiatra, cuando tú ves que el paciente, los familiares del paciente, presionan al médico, las cosas se dirigen a que todo salga mal. Pero si tú empoderas al médico y le dices, doctor, nosotros estamos con Dios, y tire para adelante,
las estadísticas dicen que el médico va con más confianza. El médico va con más confianza y le va mejor. Pero usted puede creer que a usted le digan, no, ay doctor, mire, eso es lo único que yo tengo, es lo único que yo tengo, si se muere. Oye, ese médico va con una presión, porque la cirugía robótica ha evolucionado porque no tiene sentimiento. La cirugía robótica no tiene sentimiento. ¡Bum! Da un punto donde el humano podría, en un momento dado, podía fallar. La robótica hace así, ¡bum!, con precisión quirúrgica. Por eso que la robótica llegó para quedarse. Aquella cirugía computarizada, yo vi una en el Home, una cosa increíble. Como esos aparatos programados desde una consola. Bum, 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 bum. El médico no es así. El médico tiene emociones. El médico tiene emociones. Yo me encontré con un caso donde ya yo estoy saliendo del hospital. Eso fue en San Cristóbal, yo estoy saliendo y veo a esa paciente totalmente pálida, cayéndose. Estos malditos corruptos siempre se han robado el dinero y llevándole un motor, arrastrando los pies, con muchísimas laceraciones en los pies, porque ¿quién puede cargar una gente casi chocada detrás de un motor? El motorista va a ganar los cuartos, sí, móntese ahí. Ni ambulancia, ni nadie, es lo mismo. Estos malditos ladrones robándose el dinero. Y no tienen vergüenza. Antes de ayer yo, no, que Santiago Jacín se quitó la vida. Dije, bueno, por lo menos tiene dignidad. No, mentira, eso es, no, esos son los que más cuidan el pellejo. Entonces, resulta que el médico no estaba ahí. El médico que me sustituía a mí no había llegado. Y yo me podía ir en el contexto de que no hubiera ninguna emergencia, pero una emergencia así no es. Lleva sobre allá un útero de Cuvalier. Los ginecólogos tetra saben lo que es, un útero de Cuvalier. Un útero que se infiltra por un desprendimiento prematuro de placenta. Y no hay forma que no sea sacar el útero. Y habían las herramientas necesarias. Siempre hemos estado en carencia. Unos bandidos de que pidiendo mina aquí. Cuando nosotros tenemos unas tierras benditas, donde aquí se da remolacha, se da papa, se da todo. Y que queremos permutar la vida de los vegetales, la vida de los alimentos, la queremos permutar por oro, que se llevan, que nadie ve ese oro, ese oro. Entonces, como siempre hemos dado espejito por oro, aquí no hay nada, los hospitales cayéndose, y le estoy haciendo una historia de 9 más 35 años. 35 años, esa es la historia. Que no había nada, no había sangre, tipifiquen, no había nada. Entonces, en ese momento, el médico le zurda la espalda y con el agravante no, que lo que parecía un triste interno. ¿Usted sabe lo que es un triste interno? Alguien de medicina que está en su preparatoria para ser médico. Ni era médico general ni nada. Pero un médico no puede hacer un procedimiento quirúrgico de ninguna especie, simple o complejo, sin un ayudante. Ven, agárrame ahí.
Agárrame ahí. Vamos a ver dónde es que el agua se le echa el coco. Agárrame ahí. Suéltame, pregunta médica. Pregunta médica cada tarde, presentación vespertina de frecuencias dominicanas, ahora con pilares de réplica de transmisión en los 4 puntos cardinales del país. Somos Pregunta Médica, un servicio a la comunidad. Entender que los medios de comunicación solamente te queda la opción de amarlo, pero no te puedes hacer rico, porque entonces pierdes la dignidad. Siempre vivo diciéndole eso a los amantes de la comunicación. Y que la parte educativa es importante. Por eso muchos medios están desfasados, porque la comunicación no es polarizar. La comunicación es confrontar las ideas, hacer un consenso para el aprendizaje, no polarizar, que tú no sabes en qué van a concluir. Volviendo al caso, me meto con útero de Cuvalier. No hay sangre ni nada, no hay sangre ni nada. Y los médicos somos seres humanos, sentimos emociones. Yo estaba con una taquicardia y prácticamente sin comer, porque después del mediodía, después del mediodía no, al amanecer un médico, el colegio médico, mi colegio médico, que yo quiero que se pongan los pantalones, procuró que el médico que amaneciera se iba para su casa. En aquello entonces, estamos hablando de 35 años más tarde, no, el médico tenía que seguir hasta el mediodía. Hasta el mediodía tenía que seguir. Entonces, es decir que yo estaba prácticamente desnutrido ahí. Mis reservas alimenticias estaban exhaustas. Y la vocación me hizo que yo tenía que hacer algo por esa paciente. Y empezamos. ¡Sí, agárrame ahí! Ahí, agárrame ahí. El ayudante lo que hace es que agárreme ese hilo, sin miedo. Pero el anestesiólogo empieza a decirme, doctor, le está bajando la presión. Obviamente es lo que llaman shock hipovolémico. El shock hipovolémico solamente se restaura con sangre, porque hay un déficit circulatorio donde los órganos como hígado, riñón, lo primero es que dan su reserva, el cerebro da su reserva y se expresa con taquicardia, pero hay un momento en que el paciente dice, ya no te puedo dar más. Entonces, los parámetros vitales empiezan a disminuir. Doctor, mire, digo yo, póngale soluciones que haya, el agua que haya ahí, y dele para adelante, le digo yo. Y un interno que me está ayudando, no importa. Pues, el hecho es que vuelve y me dice que le está bajando. Entonces tuve que tomar 2 segundos y decirle, amigo, déjeme trabajar, por Dios. Déjeme trabajar. Porque me tenía hostigado. Porque desde que estudié la obstetricia y la ginecología, una de las ramas más bonitas y hay que ser inteligente, porque ahí convergen todas las ramas de la medicina, hasta los hematínicos, hay que darlo con inteligencia en los pacientes obstétricos
y la ginecología, que los órganos reproductores, por cualquier cosita, un tornillito, una mujer no sale embarazada. Por cualquier cosita una mujer no sale embarazada. Entonces, le digo, pero déjeme trabajar, amigo. El hecho que terminó el proceso siempre me ayudó mucho, que en mis años de practicante me dieron algunas nociones para la rehidratación. Mientras tú tengas, aunque sea pasándole agua al paciente, y pasándole agua, pues así mismo cojo para la capital, como dicen, y conseguí 2 pintas de sangre. Oye, y llevo las 2 pintas de sangre y se la ponen durante 6:30 a 1 de la mañana, las 2 sangres. 500 cc de sangre. ¿Y qué resulta? Por la mañana me he visto bien. Qué felicidad. Yo encontré a la paciente sentada en la cama. Sentada en la cama. Y cuando le mandé a hacer una hemoglobina control, tenía 7 de hemoglobina. Entonces, los médicos tenemos que tomar grandes decisiones, igual que los jefes de Estado. Pero hay que amar esto. Usted no puede como que un relajo esto. Entonces esa es la diferencia entre aquellos que incursionan para ser servidores públicos y los que quieren como que la patria que uno no ama esto. Entonces todo en la vida se produce en base a un 10% de lo que ocurre. Lo que le ocurre a una persona en la vida es un 10%. El 90% es las reacciones para la solución. El 90%, un 10% de las cosas que ocurren son un 10% de las cosas que ocurren. Y hay un 90%, oye eso, para el tipo de reacción que tú tienes. El otro día, un desaprensivo, analfabeto, chocó con mi jipeta, le dio. Porque el semáforo parece que tenía alteraciones técnicas y yo frené casi en la raya amarilla que le da libertad al peatón, porque me lo cambió de una vez. Digo, ¿y por qué usted toca así la jipeta? Eso no es forma. Usted no ve que ese semáforo, porque no tienen educación. No tienen educación. Están llenos de violencia. 93 personas en enfrentamientos con la policía. ¿Y qué es esto, Dios mío? Pero es que los ejemplos están allá arriba. Los ejemplos están allá arriba. Los que no aman a la patria están allá arriba. Pero pero desde chiquito nos dicen a nosotros, mejor coma yuca vacía. Por aquí no se puede endeudar uno. No, que el plato de la casa, vamos a hacer el plato de la casa, ahí está el dueño de la ferretería Bravo, que le manda todas las herramientas del cemento y la arena. No. Después está aquí cobrando. Después está aquí cobrando. Mi papá no había que convencerlo con eso. Entonces, así. Derechito. Estos PRMistas hostigan a uno. Ahí hay una cinta magnetofónica de que pase por el banco, de que a pagar. Que tú te ves que es inducido eso.
Porque yo soy un hombre de que coge fiado, de que un banco. O de ser garante de nadie. Entonces, lo que estaba diciendo es una enseñanza para ustedes, que el 90% de la solución de un problema son las reacciones de uno. Usted tiene que, con mucha altura, decirle a ese policía, pero usted no tiene derecho a golpear la jipeta de esa manera. Usted desnudarlo con el nivel de educación. Porque la peor discusión es la que se evita. O la mejor discusión es la que se evita. Yo no puedo con un analfabeto que tú le dices, ven, háblame de Eduardo Galeano, háblame de Pablo Neruda, ¿qué escribió Pablo Neruda? Dime, ¿quién es ese? Dime de los capítulos más connotados del Quijote de la Mancha, que tú te quieres, no te dicen nada. Entonces el problema básico de República Dominicana es que las personas son analfabetas. Y ahí, entonces, ¿qué dicen las estadísticas? A propósito de que vi una comunicadora, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Qué dicen las estadísticas? Que la mitad de lo que saben no hablan. La mitad de lo que saben, que podrían opinar, no hablan. Y lo que no saben, que es la otra mitad, son los que más hablan. Entonces no estamos dando en eso. Estamos dando en eso. De personas que nivel... ¿Tú te crees que José Cáceres es para ponerse en esa dirección? A insultar a este hombre que le va a dar un tiro. Qué vergüenza, usted que ha incursionado en los medios de comunicación, impreso, televisivo y radiofónico. ¿Usted cree que ya en el equinoccio de su vida, en el ocaso de su vida, para usted hacer ese show, ese show? Sí, pero si Jesús Nova está recibiendo un sueldo de Radio Televisión Dominicana, dice, sí, yo trabajo ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Y de qué va a vivir? Yo trabajo ahí. Yo soy director del área radial. Entonces, este señor que da náusea porque todavía se mantiene dentro de los escándalos, porque a él es que principalmente tiene la sanción más severa, porque Jesús Nova no es que él sea jovencito, pero es novicio en base a ese señor, a ese señor que si no tiene 80, tiene 81. Entonces, para acabarse de hundir, dice que si no fuera en ese recinto le dieron un tiro ahí. Y es el señor que ha estado hablando de las bellas artes, porque la literatura, la música, esos son los paneles de arte de un comunicador de la farándula, de la parte artística. Es el señor que ha estado dándonos esos valores en ese tiempo. No estoy defendiendo a uno ni el otro. Porque vuelvo otra vez. Las cosas que no ocurren son el 10%. El 90% es como uno lo aborda. ¿Cómo se aborda? Y ahí es que está el éxito. Por eso el Señor choca conmigo y digo,
Señor, no, piense lo que usted quiera, pero yo no voy. Yo no voy. Con José Cárdenas, no, Jesús no va. Y todos los que han trabajado aquí tienen un respeto para mí. Y Jesús no va a trabajar aquí. No sé nada de su vida personal, pero Jesús, no debiste ponerte a la altura de José Cáceres, que se le dio el escenario para él expresar lo que ha sido siempre. De hacer show, porque la voz de Jesús ni se oía ahí. Ni se oía. Entonces mi apoyo a Jesús no va aquí en preguntas médicas de los que estuvieron aquí en Frecuencias Dominicanas. Han pasado grandes comunicadores desde la dirección de Saúl Pimentel. Y el que perdió mucho ahí es José Cáceres, que sigue dando de qué hablar en base al hombre controversial, sin argumento, pero que era lo que esgrimía Jesús Nova, que de acroarte, de meterse a los sitios, a los jet set, pertenece a eso, con eso es lo que lo complace a él. Y esos lugares de acroarte no han sido escenario de injusticia, porque ellos no pasan por Frecuencia, Colorvisión, y sus decisiones son en un cuarto frío. Son en un cuarto frío. Entonces ahí no hay ningún tipo de equidad. Donde tú eres miembro, José Cáceres, ahí no hay ninguna equidad de comunicadores por muchísimo. Yo nunca aceptaría ningún tipo de reconocimiento, porque este es un servicio que yo le ofrezco a Dios. Nunca. Por Dios. Un día me llamaron ahí y dijo, no, gracias. Mi trabajo es personal. Porque dentro del fenómeno de injusticia se ha evidenciado. Ángela Carrasco, excelente, triunfadora en España, le remordió la conciencia y 40 años una vieja la llamaron y han tenido que dar premios retroactivos por la injusticia que ellos han exhibido durante estos años. Déjame alegrarle del corazón con una de las canciones más bonitas de Sandro de América. Suéltame. En los minutos finales, expresar que el sistema educativo debe fortalecer la integridad de los valores. Porque que el individuo que le da importancia a los valores es un principio fundamental para la resolución de su vida. Porque el que no tiene valores no le importa nada. No le importa nada. El que no tiene valores. Pero yo le digo a cualquier familia mía que si a usted le están brindando, usted tiene que decir, yo doy la mitad. Usted no puede permitir a usted que le brinden nada a usted. Porque el que acepta está indefenso. Son principios fundamentales que hay ahí. Está indefenso. El que acepta dádivas. Entonces, creo que fundamentalmente a los jóvenes hay que estarle permanentemente enseñando los principios. Permanentemente los principios. Usted va a una casa ajena
durmió. Como yo voy a Estados Unidos, muchos familiares que tengo allá. El productor, pero usted se puso a arreglar la cama. No, eso me enseñaron a mí a arreglar la cama. Y poner tal la cosa como... Pero que usted no se puede poner, ¿qué me importa a mí? Y reglas tan elementales como que el último que se acuesta apaga las luces y revisa las puertas a ver si están cerradas. Son principios fundamentales de convivencia. Entonces, porque tenemos que hacer algo, porque que no puede haber una delincuencia que cualquiera te arrebata la vida, donde no hay principio, y entonces los llamados a proteger, están en la misma dirección, sin valores, sin nada. Entonces, definitivamente hay que insistir en los valores. Hay que insistir permanentemente en los valores, como una forma de rescate a una sociedad que está en cuidados intensivos, que está en cuidados intensivos. Medida de coerción a ese juez, sobornado con $10,000. Pero al mismo tiempo el mundo es que anda así. Xi Jinping ahora y Donald Trump juntarse. ¿Quieren repartirse el mundo? Xi Jinping no entra en eso. Que Taiwán es una nación que quiso ser independiente de China en su dignidad. Y los microchips, que Rafa sabe mucho de eso, que trabaja en la parte tecnológica de aquí, son esenciales en la televisión. Hacer un aparato televisivo en los años 50, de la categoría del que yo tengo enfrente, eso eran muchos instrumentos. Ahora un microchip, te conecta a eso. Y Taiwán es una potencia. Entonces, cuidado si tú aceptas mira, que yo te voy a ayudar a Taiwán, cuya capital es Taipei. Es un país que se ha ganado con su inteligencia, con semiconductores, en aviones, con todo. Se han ganado un espacio. No quiero pertenecer a China, Taiwán, y apoyamos al pueblo de Taiwán. No acepte nada de este señor que anda a ver cómo se reparte el mundo. Pero ven acá. Trabaje como hizo China. Que China trabaje en armonía, haciendo todo tipo de cosas para propiciar recursos económicos, para rescatar a los que están en pobreza. Eso ha hecho China. Entonces hay que dejar los países libres. Dejo este tema, el otro tema, porque yo creo que hemos perdido la cabeza. Y tú me puedes decir a mí que yo reciba que gente que no son de aquí, que hicieron transgresiones en otros sitios, pero ni para nosotros hay. Suéltame, pregunta médica.